Hola, buenos días. Mi nombre es Norberto Molina Guerrero. A continuación voy a llevar a cabo una ponencia sobre Zaragoza eh, desde una perspectiva geoturística acompañado pues de la tecnología de información y también con un enfoque histórico. Un saludo a todos los presentes en el evento y a todos los zaragozanos. A continuación quiero hacer una reflexión de carácter histórico y cultural con relación a la importancia geoturística que implica conceptos de tipo folclórico local, costumbres locales, tradiciones y creencias locales. En primer lugar, haré un breve recorrido histórico sobre las principales minas de oro, ya que es el gran protagonista de la historia de Zaragoza. Pues básicamente fue la razón de su fundación, ¿cierto? Cabe resaltar que Gaspar de Rodas fundó Zaragoza por razón de las cantidades de oro que había en el territorio. El auge minero de Zaragoza se concentró muy especialmente durante los siglos XVI y XVII y fue disminuyendo su producción por motivo de física falta de tecnología. Recordemos que el asunto del mercurio y pues la maquinaria pesada, como se le entiende, es una cuestión más de carácter novedoso, ¿cierto? Más del siglo XIX y especialmente pues durante el siglo XX. Pero Zaragoza siempre ha tenido un gran protagonismo en términos económicos por su minería. La población de Zaragoza crecía en la medida que era protagonista en la economía nacional. Hay que recordar que a Zaragoza han llegado migrantes de varias regiones del país, ¿cierto? Muy especialmente pues de la costa Caribe y también desde el interior del país. Esto precisamente porque las personas, digamos las familias, en busca de oro, ¿cierto? Esa búsqueda de oro digamos, esa movilidad social se ha disminuido a la vez que ha disminuido la producción del oro en Zaragoza, pero históricamente la población, yo diría que en un 90% de la población zaragozana son migrantes que han llegado en búsqueda del oro. Básicamente eso, digamos, ha sido el crecimiento de Zaragoza, ya que en términos sociológicos, pues, en la actualidad sean otros motivos por los cuales la población zaragozana ha estado aumentando, pero históricamente ha sido básicamente por buscar oro. Hay que tener en cuenta que los zaragozanos somos una mezcla, porque yo también soy zaragozano, recordemos pues que yo soy nacido y crecido en Zaragoza. Hay que tener en cuenta que los zaragozanos somos una mezcla de población afro, indígena y española, ya que este factor es fundamental para poder entender la identidad zaragozana. Zaragoza fue protagonista durante el proceso de la independencia de Colombia a principios del siglo XIX. Ese elemento hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Si bien Zaragoza pierde su protagonismo ya a finales del siglo XVII, vuelve a recuperar algo de protagonismo histórico en esa transición de pasar de la colonia española, del imperio español, a la era republicana, porque Zaragoza, al igual que otros municipios del Bajo Cauca, pues no digamos, en términos regionales, es puerta al interior del país, es una entrada al interior del país. Entonces, en ese sentido, digámoslo así, Zaragoza vuelve a recuperar en cierta medida protagonismo. Es aquí que entra en vigor la investigación académica que publiqué hace poco y que titula La época de la revolución en Zaragoza, microcosmos de la independencia de Colombia, con la ayuda de Dios. Aspiro a hacer un relanzamiento de esta investigación un poco más amplia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esto pues a manera de información. ¿Qué pasa? Esta investigación académica es fundamental para conocer en detalle la transición histórica desde el legado colonial del Imperio Español al inicio de Colombia como república independiente. Es un reflejo de lo sucedido en la sociedad colombiana en cada rincón del país. Es decir, lo que sucedió en Zaragoza con motivo de esta investigación académica es un análisis
importantísimo porque es una radiografía de cómo era el comportamiento social de todo el territorio de la Nueva Granada, de lo que sería entonces después Colombia como república. Al respecto, quiero compartirles las reflexiones que publiqué en la revista ACME de la Universidad de Milán en Italia. Es una revista pues académica. En el breve estudio de caso, la independencia del Estado soberano de Antioquia en 1813 y su desarrollo político y económico representó un ícono en los procesos sociales en la historia de Colombia e hispanoamericana, toda vez que la región antioqueña estuvo caracterizada por procesos particulares en la forma en que se vivió el proceso de independencia, en el comportamiento de la población, en las actitudes de los oficiales militares españoles y criollos que habían en ese momento y en los dirigentes políticos. ¿Qué propósitos tenían los involucrados en el proceso de Libelo en sus declaraciones, aparte de defender la inocencia? Debo recordarles que esta investigación académica que publiqué se trata precisamente sobre un caso que lo convierten en criminal, que es aparentemente debería ser algo insignificante, pero por la tensión social y política que se está viviendo en ese momento, recordemos que el general Morillo, el general español, unos dicen que vino con más o menos 8.000 hombres, otros les aumenta a 10.000 hombres, pero que va a arrasar con buena parte de los líderes de la Nueva Granada. Entonces, en lo que se llama la Reconquista, eso ya era un rumor para la época y eso tenía, mejor dicho, con los pelos de punta a todos los líderes, tanto militares como políticos. Entonces, bueno, es una breve, digamos, recorderis de lo que es esta investigación, o sea, como marco de esta ponencia, ya se darán cuenta de ello. ¿Qué propósitos sociales tenían los gobernantes como Juan del Corral en precipitar la declaración de independencia de Antioquia? De la historia del Cantón de Zaragoza en el año de 1814, que también hace parte de la historia del Estado de Antioquia, la historia de Colombia y la historia de América Latina. Aquí lo estoy no solamente haciendo como un reflejo de la sociedad, de lo que sería la Colombia como república, sino como sería la sociedad latinoamericana. Entonces allí pues maximizo la importancia de esta investigación y lo que significó también entonces Zaragoza históricamente. La investigación académica permite hacer reflexiones desde el ámbito social, político, cultural y económico sobre algunos factores importantes para la historia colonial hispanoamericana, en especial la relacionada con la vida cotidiana y la vida privada, que eso es, en términos de investigación académica, es bien escaso. El caso de Libelo es una radiografía de la historia de la independencia del Estado soberano de Antioquia y además tiene como trasfondo el marco histórico de las naciones hispanoamericanas durante la primera etapa independentista a principios del siglo XIX. Gracias a esos aspectos sociales no se puede ignorar el pensamiento de la gente común, de la vida cotidiana, de la vida callejera, ¿cierto? Ya que también son importantes para la comprensión histórica, en tanto la astucia de la calle, como dijera algún autor, puede ser tan inteligente a su modo como los filósofos. Ello puede proporcionar muchas de las respuestas a situaciones históricas coyunturales, a veces son difíciles de explicar, o quizás a fenómenos sociales que afectaron las decisiones de grandes personajes e instituciones políticas. El caso de Libelo, recordemos que Libelo es una pequeña carta, un pequeño escrito anónimo, ¿cierto? Nadie sabe quién lo escribió, y que es una crítica dirigida a alguna autoridad. Y eso fue lo que se presentó pues en Zaragoza iniciando el siglo XIX. Entonces, el caso de Libelo refleja también la historia de género, ¿cierto? La historia material, la historia de la vida privada, la historia de la vida cotidiana, política y económica que se ubica dentro de la historia social. Es a partir de los asuntos sociales donde se comprenden los acontecimientos históricos. Esto porque las investigaciones históricas en cualquiera de sus campos consisten, entre otras cosas, en la interpretación del ámbito público de la historia social, la historia política, económica, entre otros campos de estudios. Es fundamental para poder entender el presente no solamente de Zaragoza, sino de la sociedad colombiana, ¿cierto?
¿qué se busca en el caso zaragozano? ¿Cuál podría ser uno de sus principales propósitos? Pues bien, en este aspecto ya no podemos limitarnos al estudio de los hechos irrepetibles, sino que ahora se estudian también las rutinas, las repeticiones, lo que también algunos autores le llamarían entre paréntesis la monotonía, porque desde el campo de vista filosófico no existe la monotonía. En otras palabras, aunque un tema haya sido muy estudiado, siempre surgirán nuevos planteamientos que permitirán encontrar novedades o aspectos que aún no se hayan tenido en cuenta, dado que en cuanto más compleja es una sociedad, más difícil es que coincidan las normas ideales abstractas y las reglas prácticas concretas. A pesar de que Zaragoza se trataba de un cantón del estado de Antioquia, sería algo así como una especie de capital regional, se puede encontrar elementos de la compleja sociedad antioqueña que la caracterizaba de las otras regiones en su modo de responder a acciones concretas. Esto es, teniendo presente que en 1814 la causa independentista aún no se había consolidado en todo el territorio neogranadino. Es lo que aumenta el interés de esta investigación, ¿cierto? Que es en pleno proceso que se está dando, en plena transición. Las sospechas siempre fueron una constante y el hecho de que la dirigencia antioqueña en Santa Fe de Antioquia, entendiendo que el ejército español en cualquier momento podría venir, decidieron declarar la independencia absoluta de la corona española. Es un indicador de la determinación patriótica de los antioqueños. En el marco del análisis político, social, económico y cultural del proceso de la independencia del Estado soberano de Antioquia, bueno, aunque no lo crean, pues cada estado, cada provincia declaró la independencia absoluta. Esto convirtió a Colombia inicialmente en un país federal y luego pues eso va a generar una serie de conflictos internos y más adelante es que va a venir Simón Bolívar a desempeñar el papel protagónico, qué pena, y es el que va a unificar a Colombia bajo una república centralista. Eso pues en términos de ciencias políticas, pero bueno, mediante revisiones documentales de principios del siglo XIX constituye una mayor comprensión de los hechos históricos que moldearon la región antioqueña en particular y de la región de la historia de las naciones hispanoamericanas en general. Una vez convertida en república, en Colombia, más exactamente en Zaragoza, entra en escena las compañías mineras. Para que se den cuenta, estoy siguiendo un hilo conductor histórico breve sobre Zaragoza, porque hay que armar el discurso. Esto por razones de lo que les había mencionado, por razones geoturísticas. Una de las minas más legendarias fue la Pato Gold Mines. A principios del siglo XX, ingenieros ingleses y canadienses exploraron la zona con resultados positivos, lo que llevó a la creación de la famosísima empresa minera, la Pato Gold Mines, que inicialmente trabajó con monitores en el sector de Dos Bocas y luego con dragas por el sector de Pato, ¿cierto? Ya es importante recopilar esa historia oral en la que los abuelos que conocieron el corregimiento de Pato, que llegó a ser pues un centro industrial importantísimo, o sea, es difícil imaginarlo, pero el corregimiento de Pato fue protagonista. En 1951 esa empresa se traslada al Bagre y en 1974 es vendida a Mineros de Colombia S.A. En noviembre del mismo año se funda Mineros de Antioquia, que es la que todavía sigue existiendo, que hoy opera en la cuenca del río Nechí. Otra de las minas más importantes ha sido la mina El Limón, muy famosísima, por cierto, es tan famosa todavía con la baja producción, por decirlo de alguna manera, que pueda tener, que sigue siendo una de las principales del país. Pues gracias a esta mina, Zaragoza y sus alrededores ha sido considerada una de las regiones, escuchen, más ricas del planeta.
Greenstone de Canadá tiene el 55% de las acciones de la mina de Limón. La historia de Greenstone es curiosa, aunque es una compañía canadiense, tiene su origen en Colombia. En 1981 Norman Bracht, un pastuso de padres canadienses, se aventuró en el Cauca, donde le ofrecieron una mina de oro. Como no conocía el tema, contactó a Ian Park, un geólogo consultor con gran reputación en Canadá. Le propuso que viajara a Colombia, lo que aceptó Park, cansado de trabajar en medio del hielo. En 1982, Park llegó a Colombia y después de estar en el terreno buscaron la posibilidad de crear una compañía. Sin embargo, el intento de explorar en el Cauca fracasó bien pronto, la mina fue cerrada y se decidió buscar en otro lugar. Vino entonces la propuesta de adquisición de la mina El Carmen, 10 kilómetros al sureste del Bagre, en Antioquia. Bracht y Park contactaron a un tipo de nombre John Miller, un texano representante en Colombia de la compañía canadiense Dual Resources. Bueno, aquí vemos que ya la inversión extranjera está siendo protagonista. Ya durante el siglo XX, con el fin de comprar la mina, pues el trámite para el ingreso a una nueva compañía extranjera era muy dispendioso. Con el Carmen a mano, los socios se reunieron y decidieron crear Greenstone Resources Limitada, a la que también se unió Joseph Chiavarini, un canadiense de ancestro italiano. Dual Resources asumió la propiedad del Carmen, pero de allí en adelante todo lo que se consiguiera e hiciera sería de Greenstone. En 1986 arrancó esta empresa, adquirió primero la mina llamada El Limón, localizada en Zaragoza. Pues hay un detalle histórico: la mina El Limón fue descubierta en 1939, o sea, ya un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante verlo desde el punto de vista económico para Colombia entero. Eso es fundamental. Desde hace rato vengo escuchando sobre la posibilidad de crear un museo municipal. Bueno, ya estoy pasando a lo que es en la actualidad una serie de propuestas, digámoslo así, de carácter más que todo cultural y académica. Entonces, desde hace rato vengo escuchando sobre la posibilidad de crear un museo municipal, que por alguna razón no ha madurado la idea. Sería excelente si se pudiera concretar dicha iniciativa, ya que hace parte del derecho a la memoria colectiva. Recordemos que parte del derecho, de los derechos humanos, es la memoria, ¿cierto? La memoria histórica. Además, porque se convertiría en un referente del legado multicultural del municipio respecto a sus personajes y su gente desde la fundación misma del municipio. Es posible construir un metadiscurso, que es lo que yo estoy intentando hacer brevísimamente con este relato que les estoy haciendo en este momento, ¿cierto? Es posible construir un metadiscurso histórico que comprenda desde la llegada del conquistador español Gaspar de Rodas en su calidad de gobernador de la entonces provincia de Zaragoza, pasando por el auge de la minería, el título de ciudad, porque es que Zaragoza se le confirió el título de ciudad, cosa que era rarísimo que el rey de España se lo concediera. Por eso es que Zaragoza aparece dentro en las pocas poblaciones en el antiguo mapa de Antioquia. Entonces, y capital de Antioquia, también llegó a ser por un breve momento. El papel como puerta de entrada hacia el interior del país, por cuya razón fue protagonista activo durante el proceso de independencia a principios del siglo XIX. El surgimiento de las compañías mineras extranjeras en la era republicana, el dinamismo económico del río Nechí a lo largo del siglo XX y la historia contemporánea de Zaragoza. Es posible también realizar una ruta turística histórica, es decir, acompañado de ese discurso histórico que tengo acá, es importante armar lo que es la ruta histórica, ¿cierto? Guiar a la persona, guiar al visitante en los sitios turísticos históricos, que abarque zonas geográficas desde el río Nechí hasta las instalaciones de la mina El Limón, y que comprenda sitios como la antigua grúa ubicada en el puerto, la iglesia católica, la ciénaga de Río Viejo. Eso simplemente es una propuesta como académico que la estoy haciendo. Ahora bien, si bien es importante resaltar las fiestas tradicionales del Santo Cristo de Zaragoza a principios del mes de septiembre, que es fundamental en términos culturales, económicos,
es fundamental, es importante que el municipio se asuma como destino turístico permanente, es decir, no depender de un evento que suceda una sola vez en el año, sino que sea un destino que dure todo el año, ¿cierto? Que visitantes de todos los lugares permanentemente estén llegando a Zaragoza. Para estos efectos es necesario sumar iniciativas creativas que ayuden a mejorar la imagen de Zaragoza. Aquí algunas propuestas, ¿cierto? Breves. Celebrar un evento que se llame las fiestas del Barequero o el Reinado del Oro. Qué importante sería, ¿cierto? Ya que Zaragoza es conocida mundialmente como una zona rica en oro, es decir, como parte de la identidad económica. Otra propuesta, celebrar un festival anual de las fritas del chocolo zaragozano que dure una semana, por ejemplo, ya que esto implica una identidad como población y configura un atractivo gastronómico para que los foráneos visiten el municipio con el propósito de probar todas las recetas derivadas de las fritas del chocolo, cientos de maneras de hacer arepas de chocolo, jugo con base al chocolo, fritas de chocolo de varios sabores. Zaragoza debe convertirse en capital mundial de las fritas del chocolo. Otra propuesta, celebrar un concurso gastronómico en el que se califique, por ejemplo, al mejor restaurante de Zaragoza, con jurados y todo lo demás, sería espectacular. Otra propuesta, celebrar una semana del libro y la cultura zaragozana, ¿cierto? Donde se puedan invitar a librerías, a que visiten el municipio, esto acompañado de un concurso literario, por ejemplo, un concurso de bandas, un concurso de danzas y un concurso de canto dentro de la semana del libro, dentro de ese evento. Otro, celebrar evento deportivo municipal, sea una media maratón, una carrera ciclística, una competencia acuática. Hay un municipio muy pequeño que se llama Puerto Triunfo. Ahí pasa pues el río Magdalena, hay entrada, pero se celebran concursos importantes y es visitado, ¿cierto? Qué bueno que también se pensara en algo parecido en Zaragoza. Otro, crear un documental fílmico que hable sobre Zaragoza, ¿sí? En su aspecto cultural, social, de manera que el mundo conozca más del municipio. Eso sería pues importante también. Quiero hacer énfasis en el cumpleaños de Zaragoza. Ojo a esto, aunque el cumpleaños es el 14 de septiembre, se puede perfectamente celebrar una semana antes o después de esta fecha con el fin de no coincidir con las fiestas patronales, ¿cierto? Digamos, que haya una prefiesta patronal, solo con el fin de celebrar el cumpleaños al municipio, ¿cierto? Puede ser un evento de carácter académico, invitar a profesores e intelectuales a que conozcan Zaragoza y se realicen series de foros en las escuelas, los colegios y en espacios públicos. Un ejemplo muy claro es este evento precisamente. Me parece importante que los compañeros profesores de Zaragoza estén realizando esta actividad académica. Es fundamental que se siga repitiendo estos eventos. Ahora bien, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para hacer realidad estas iniciativas, cierto? Es fundamental crear una oficina municipal de turismo. Es necesario. Municipios como Guatapé lo tienen, ¿cierto? Que se inscriba a las agencias de turismo departamental, nacional e internacional. La Oficina de Turismo de Zaragoza debe coordinar todas estas iniciativas de manera que impulse los eventos y promocione al municipio todos los días del año, ¿cierto? Que esté enchufada con las agencias turísticas y con cualquier evento turístico que se haga a nivel regional, departamental o nacional, inclusive internacional. Es fundamental que los zaragozanos se unan y conformen asociaciones y cooperativas para que jóvenes y adultos se motiven a crear sus propios emprendimientos y ayuden a la creación de ferias, festivales y todo tipo de eventos que se puedan celebrar en el municipio. Quiero agregar que Zaragoza es un municipio que tiene 442 años de historia. Esto la pone a la altura de antigüedad en capitales como Bogotá o Cartagena. Y si bien es cierto que el archivo histórico de Zaragoza fue destruido por un incendio hace mucho tiempo, todavía cuenta con una valiosa información en el archivo histórico de Antioquia. Y aunque no tenga edificaciones coloniales, como bien lo puede tener Santa Fe de Antioquia o algún otro municipio, tiene referentes geográficos naturales como el río Nechí, que con solo su recorrido
Yo les digo, es fascinante hacer un recorrido por el río Nechí. Yo lo digo por experiencia. Ya se convierte en toda una expedición para los que les gusta la aventura. Zaragoza debe promocionarse en los eventos turísticos del país. No es difícil hacerlo, solo hace falta voluntad y esfuerzo y todo saldrá bien. Muchísimas gracias y un buen día.